Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El Martín Pescador hará el final de temporada en el episodio 37 y se mantendrá alejado de las pantallas durante 3 meses. Sin embargo, con los últimos 3 episodios restantes de la temporada, los eventos en Yal se están volviendo cada vez más complicados. Como saben, la última vez que Kazma vino a quitarle a Seyran a Yal, Ferit y Seyran se separaron nuevamente. Veremos a Seyran camino a Anteb en el episodio 35. Entonces, ¿qué sucederá exactamente en el episodio 35? ¿Irá Ferit también a Anteb? Comencemos la revisión juntos. En primer lugar, como se puede ver en el tráiler recién publicado, Kazma casi saca a la fuerza a Seyran de Yal. Seyran se está resistiendo bastante a Kazma aquí. Sin embargo, algunas imágenes de la parte posterior de la cámara nos muestran que Kazma y Seyran caminaron un rato después de dejar el Yal. En otras palabras, Kazma saca a Seyran del Yal por la fuerza y lo lleva a la orilla del mar. Probablemente Kazma le esté preguntando a Seyran qué estaba haciendo en el Yal por la noche y si estaba con Ferit. De hecho, estar junto al mar nos muestra muy claramente que amenazan con tirar a Seyran al mar. ¿Cómo supo que Kazma Seyran no estaba con Ferit? Si recuerdas en los episodios anteriores, cuando Kasim intentó obligar a Seyran a casarse con Tariq, Seyran le dijo a Kasim que no quería casarse. También dejó en claro que nadie podía tocarlo a la fuerza si no quería, incluso con la fuerza de Kasim. Acto seguido, sospechó que Kazma Seyran no estaba con Ferit y le contó a Tuk sobre esta situación. Es por eso que Kasim sabía que Seyran no había estado antes con Ferit. Sin embargo, en este episodio, aunque Kazma cuestionará a Seyran por este motivo, Seyran no le dirá la verdad a Kazma. Por supuesto, dado que muchas personas reaccionaron después de que se compartió esta escena, existe la posibilidad de que no se publique en el nuevo episodio. Sin embargo, podemos decir que esta escena fue filmada detrás de la cámara. Entonces, ¿irá Ferit Seyran a Anteb con él? En primer lugar, después de que Kazma Seyran se escapó de casa, lo encerrará en casa y tratará de evitar que vuelva a hacer algo así. Sin embargo, en unas imágenes que salen detrás de cámara, se ve que Ferit tiene escenas en el aeropuerto. Entonces, aunque Kazma encerró a Seyran, probablemente Seyran aún se las arregla para llegar a Ferit de alguna manera y planean escapar juntos. Pero lo más probable es que Seyran abandone este plan más adelante. Porque detrás de cámara, se ve a Ferit leyendo una carta. En otras palabras, Seyran le envía esta carta a Ferit y se va de allí, diciendo que no puede escapar consigo mismo. Parece que Orhan probablemente sea la razón por la cual Seyran no se escapa con Ferit. En el tráiler, vemos a Orhan diciéndole a Ferit, no puedo perder a mi padre por tu culpa mientras perdí a mi hijo. Al mismo tiempo, hay algunas fotos que muestran que Orhan también está en el aeropuerto detrás de la cámara. En otras palabras, después de enterarse de que Orhan Ferit escapará, probablemente se encuentre con Seyran en el aeropuerto y lo convenza de renunciar a este plan. Por supuesto, dado que el plan principal de Kasim es enviar a Seyran a Anteb, Ferit se enterará más tarde y definitivamente irá tras Seyran. ¿Tariq matará a Seyran? Como saben, vimos que Tark se enteró de los eventos en el tráiler. Por eso quiere que Kazma mate a Seyran dándole un arma. Sin embargo, Kasim no parece del tipo que gasta a sus hijas así sin importar nada. Incluso está empezando a darse cuenta de lo peligrosa que es la familia Ihsan. Probablemente una de las razones por las que envió a Seyran a Anteb es para proteger a Seyran de Tark. Porque aunque Tark no está casado con Seyran en este momento, cree que Seyran lo ha traicionado y, por lo tanto, ya es codicioso. Kazma parece estar planeando proteger a su familia de la familia Ihsan enviando a Seyran y a Tuk a Anteb para evitar estas cosas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.